izquierda. Vamos ahora de menor a mayor. Sí. Gracias, señor presidente. Yo quería hacer una breve referencia, como así lo ha hecho también la portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, sobre las lenguas cooficiales del Estado. He estado haciendo un poco de búsqueda en la página web del Instituto Cervantes y entonces quizás para dar un poco de respuesta a por qué pues, determinados cursos no tienen la aceptación que deberían. A veces es importante también analizar un poco cuál es la política comunicativa, ¿no?, que tenemos desde el punto de vista de las instituciones públicas. Y en este sentido, lo que me ha parecido más sorprendente es que la primera referencia a lenguas oficiales de España está al final de todo de la página web. Esto se puede ver fácilmente en la página web. Al final, a la izquierda. ¿La página central? Sí. Se ve, pone lenguas oficiales de España. Si bien es cierto que un poco antes se habla del espacio de las lenguas ibéricas, y en este enlace pues sí es cierto que se habla del catalán, del gallego, del portugués y el vasco. Pues, a lo mejor esto nos sirve de ejemplo, ¿no? Sería pues, quizás necesario potenciarlo de alguna otra manera, ¿no? Yo soy del parecer que el Estado español necesita hacer una profunda reflexión de lo que significa ser un Estado plurinacional. Y esto debería aplicarse pues, en todos los sitios, ¿no?, donde el Estado pues, puede ejercer su influencia, sobre todo en lo que se refiere a la promoción de lenguas, de culturas, de enseñanzas. Nosotros, como Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, nunca vamos a estar en contra de cualquier tipo de medida para potenciar lenguas allí donde sea. Pero nos parece que quizás el problema es que el Estado español siempre lo hace desde un punto de vista de nación única, de matriz castellana. Déjenme que lo explique de esta forma, para que se entienda. Y que quizás sería deseable que se hiciera teniendo en cuenta las diferentes naciones que forman parte del Estado español y que así se recoge en la Constitución española cuando se habla de nacionalidades. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Martí. Gracias, señor presidente. Desde el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana también le damos la bienvenida y le felicitamos por su recién nombramiento. Creo que usted se ha referido a la cantidad de cursos que se hacen en lengua catalana en los centros del Instituto Cervantes. Y desde este punto de vista, quizás entendiendo el Instituto Cervantes desde una óptica de un Estado que debería ser realmente plurilingüe y pluricultural, nos gustaría saber si existe algún tipo de plan de acción, no solo referido a la difusión de la lengua catalana, sino también a la cultura catalana, y cuáles son los mecanismos de coordinación con el Instituto Ramon Llull, al que usted también se ha referido, para que la relación entre estas dos instituciones sea la más fluida posible. Muchas gracias.